bienvenida. Esta es su casa, Hoy quiero hablar algo que Dios me ha estado hablando en estos días, y es: ¿a cuánto les gusta la prosperidad, la bendición? ¿A cuánto les gusta? A todos, ¿verdad? A todos nos gusta que nos vaya bien, ¿verdad? Quien piense que es ilógico pensar que queremos que nos vaya mal, ¿verdad? A veces decimos, no, Señor, pues quiero vivir como sea. No, yo quiero vivir lo mejor que se pueda, ¿verdad? Pero fíjense que en la Biblia he encontrado que la bendición viene por la obediencia. Y a veces eso es algo que no nos gusta, la obediencia, el orden. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Fíjense qué tremendo es que cuando uno crece, o más bien cuando uno nace en un hogar, empieza uno a encajar en ese hogar. Y si ese hogar es un hogar bueno para el crecimiento, ¿verdad? Porque hay hogares que es un desorden, ¿verdad? Que donde hay mucho pleito, donde hay muchos problemas. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Formamos personas iguales a las que crecen en ese ambiente, ¿verdad? Y a veces viene uno al Señor y viene uno con todas esas cosas que trae uno desde su hogar, ¿verdad? Cuando yo empecé a crecer, yo vivía en una familia muy problemática. Mi mamá era una persona muy tranquila, pero la familia de mi papá era un desorden total. Pleitos, gritos, groserías, y saben que es difícil vivir ahí, ¿verdad? Y saben que a veces es una lucha entre el orden y el desorden, ¿verdad? Mi mamá, ¿cómo le costó trabajo? Porque en la casa de mi mamá, es muy pues muy raro que las personas hablen con groserías, ¿verdad? Era muy raro oír una mala palabra, ¿verdad? Una grosería. Y acá en el lado de mi papá era todo lo contrario. Para todos decían cosas así. Y yo creciendo, a veces mi abuelo decía, dile a tu abuelita que... Mi abuelito me decía a mí que se la rayara a mi abuelita. Imagínense nomás. Y le daba risa. Le daba risa. Ay, es que se oye bien bonito diciendo groserías, ¿verdad? Y luego ya iba por el otro lado con mi mamá, y a veces se me salían las groserías. ¿Y saben qué pasaba? Mi mamá me disciplinaba. Y luego mi abuelo le decía, ¿por qué le pegas al niño? Pues porque no quiero que diga groserías. Pero es que yo se las enseñé. Pues no le enseño a decir groserías, porque cada que diga una grosería yo lo voy a disciplinar. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Empezó a poner orden en mi vida. Mi mamá empezó a poner orden en mi crecimiento. Y cada que había la oportunidad donde yo me quería ir hacia el otro lado, había una persona ahí que me ponía orden. Fíjense qué tremendo es que muchas veces nosotros, cuando vamos creciendo y queremos que nuestros hijos sean bien queridos, que nuestros hijos sean bien bendecidos, que las personas que nosotros amamos sean personas de muy buen ver, tenemos que educarlos bien, ¿verdad? ¿Han visto niños que llegan a algún lugar y le agarran todo, destruyen todo? ¿Cómo te sientes? Te sientes incómodo, ¿verdad? Y sabes qué es curioso, tú puedes querer mucho a esa persona, pero a pesar que quieras mucho a esa persona, te cuesta trabajo convivir con esa persona, porque siempre que hay una situación con sus hijos, pasa algo que te incomoda. Y a veces empieza a haber un cierto
rechazo. ¿Y sabes qué es lo que pasa ahí? Empieza a haber límites para las personas. Y eso limita lo que pudiera ser algo muy bueno. ¿Han visto niños también bien portaditos? Que se te hacen tan bonitos, que se te hacen tan agradables ver, que son amables, generosos, bien portados. ¿Te afecta que te visiten? Claro que no. Porque esos niños, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Necesita algo? ¿Quiere que le cargue? Tú dices, tú sabes que esas personas tú las puedes tener y no va a haber ningún problema con ellos, ¿verdad? Fíjense qué tremendo es que cuando hay desorden en nuestra vida se cierran puertas de bendición, desde las cosas más simples y comunes. En la Biblia, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos empieza a hablar mandamientos, leyes que nos benefician a nuestra persona, a nuestra vida, y requieren de obediencia. Y sabes que a veces nos cuesta trabajo ser obedientes a Dios por la formación que traemos desde casa. A veces nos cuesta trabajo obedecer los mandamientos de Dios porque estamos acostumbrados a hacer lo que se nos venga en nuestra regalada gana, ¿verdad? No tenemos orden, no tenemos control de nuestra vida. Y tristemente, la obediencia es una acción que te hace acatar órdenes. La obediencia te hace que seas una persona que siga las reglas, ya sean de una autoridad superior, ya sea de alguna institución, ya sea de alguna doctrina, en el caso de la Biblia, ya sea de tu propia conciencia. Fíjense qué tremendo es cuando eres una persona obediente dentro de tu propia conciencia. Tú sabes ponerle freno y decir, no voy a hacer esto porque esto no va con los principios que yo tengo en mi mente, en mi corazón. ¿Sabes por qué a veces personas hacen actos equivocados? Porque dentro de su conciencia están acostumbrados a romper las reglas. Y cuando se presenta una oportunidad ahí donde nadie te ve, donde nadie te puede decir que está mal, ni tu misma conciencia te detiene, porque no estamos acostumbrados a obedecer. Por eso personas allá, cuando nadie los ve acá, se echan un cigarrito, ay, porque nadie me ve. Y allá donde todos te ven, pues hay como... Pero cuando eres una persona obediente a los mandatos, a las reglas, tu misma conciencia te detiene a decir, ahí está un billetito que no es mío, pero nadie me está viendo, ¿verdad? Pero estás adentro de una tienda y ese billete puede ser el de la tienda, ese billete puede ser de alguien, pero nosotros, nuestra conciencia no nos detiene. Porque decimos, nadie me ve. Y esto, yo creo que Dios me lo mandó, ¿verdad? A veces nuestra obediencia implica una subordinación voluntaria dentro de mí, donde yo mismo tengo principios sólidos que no me hacen caer ante la tentación. ¿Y saben qué pasa en esto? Como en el celular, donde nadie te ve, ¿verdad? El celular ha sido una herramienta muy buena para todos. Te comunicas más fácil, traes la Biblia en el celular, lees, mandas mensajes, traes cosas del banco en el celular, pero también ¿sabes qué traes en el celular? Tentaciones. Y donde nadie te ve, cuando estás en el baño y ves la oportunidad de ver una muchacha guapa o un muchacho guapo, en el caso de las mujeres, y ahí es donde tu obediencia dentro de ti implica esa subordinación a tu propia voluntad y dice, no voy a caer porque no quiero desobedecer los mandatos de Dios. Y esta subordinación voluntaria que nadie ve más que Dios que está allá en el cielo,
Es el único que está a la vista de todos y es el único que puede decir, wow, este hombre realmente sigue mis ordenanzas, realmente sigue mis mandamientos, realmente las virtudes que tiene este hombre son moralmente altas y colabora todo su ser para que yo tenga confianza en él. Qué tremendo es, ¿verdad? La obediencia. La obediencia nos hace recibir bendición. Si nosotros no estamos acostumbrados a ser obedientes y nuestra misma conciencia y nuestra misma voluntad nos traiciona para refrenarnos ante la tentación, híjole, va a ser difícil seguir los mandamientos de Dios. Y eso a veces es complicado. Pudiéramos decir, no, pues, no todos somos perfectos. ¿Le da mucho el aire? ¿A poco? ¿O saca el otro ventilador? ¿Segura? Cuando nosotros obedecemos al Señor, la obediencia va a traer a nosotros recompensa. Fíjense qué tremendo es, en la medida que nosotros somos gente que seguimos las reglas. No hablando, ahorita vamos a hablar de la Biblia, pero hablando en las cosas más comunes para que lo entendamos. Una persona que no rompe sus propias reglas es una persona que tiene una voluntad fuerte, una voluntad genuina y no se traiciona a sí misma, porque una persona que rompe sus propias reglas es una persona que se traiciona a sí misma. Cuando nosotros nos comprometemos con algo, con nosotros mismos, un decir, ¿cuántas veces no decimos empezando el año? No, entrando el año ahora sí voy a juntar 10 pesos diarios para tener un ahorrito, ¿verdad? ¿Y cuánto lo hacemos? A veces, al contrario, ¿verdad? Pedimos 10 pesos prestados diarios, ¿verdad? En vez de tener dinero ahorrado, tenemos deudas. Y fíjense qué tremendo es que empezamos el año y siempre decimos, no, pues voy a bajar de peso, voy a comer menos. Y empezamos como a poner cosas que nosotros sabemos que necesitamos. Pero empezando a caminar en el transcurso de la vida nos traicionamos a nosotros mismos. Y eso implica, pues, para empezar, pues implica, pues que te fallaste, ¿verdad? Y después implica, pues que vas a tener una recompensa negativa, ¿verdad? Porque pues los kilitos se te van a notar, las deudas van a venir y muchas cosas, ¿verdad? La Biblia habla de amar los mandamientos. La Biblia nos dice que cuando amamos a los mandamientos, describe que son una fuente de alegría, una fuente de deleite y una guía para nuestra vida. Vamos a leer el Salmo capítulo 119, verso 1. Cuando nosotros amamos los mandamientos de Dios, los principios de Dios, causan en nosotros alegría, deleite y son una guía para nuestra vida. Salmo 119, 1 dice: Bienaventurados los perfectos de camino, dice, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Fíjense bien, la palabra bienaventurados son aquellas personas que se derraman las bondades de Dios sobre su vida. Cuando tú aprendes a seguir los caminos de Dios, las bondades de Dios se van a derramar sobre ti. Eso significa ser bienaventurado. ¿Y qué son las bondades de Dios? Alegría, gozo, paz,
paciencia, van a empezar a venir de esos frutos que son frutos del Espíritu, son frutos de Dios. Y cuando nosotros empezamos a amar sus mandamientos, Dios empieza a derramar de su presencia sobre nosotros. A veces, cuando nosotros escuchamos la palabra mandamientos, cuando escuchamos la palabra obediencia, inmediatamente uno como que le quiere poner uno freno porque empieza uno a oír la palabra compromiso, ¿verdad? Y a veces uno, cuando oye la palabra compromiso, dice uno, ¿qué voy a poner? ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a tener que poner de mi parte? Y a veces esa palabra compromiso no es una palabra que solamente expresa el que vas a dar, también es una palabra que vas a recibir. No solamente es dar, sino también vas a recibir. Cuando tú haces un compromiso con alguien, no solamente vas a dar, ¿verdad? También vas a recibir. Cuando yo hago un compromiso, por ejemplo, con mi esposa, y digo, te voy a amar, te voy a respetar, te voy a cuidar y voy a hacer todo lo que sea necesario para que este amor funcione, prospere y crezca, no solamente yo le voy a dar, porque también voy a recibir amor, voy a recibir comprensión, voy a recibir todo aquello que va enlazado al compromiso. Que yo me decía, ay, pastor, pero eso no funciona en la vida real, ¿verdad? Bueno, debería, y no funciona por lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque las personas se traicionan a sí mismos, porque no están acostumbrados a ser obedientes, no están acostumbrados a comprometerse. No tiene nada que ver con que no quieran, es que son personas que se traicionan a sí mismos. Hay personas que yo he escuchado muchas veces, me dicen, pastor, no sé por qué lo hago, no sé por qué lo hice, tengo el deseo de cambiar, tengo el deseo de hacer una diferencia, de veras tengo el deseo de cuidar a mi esposa, de veras tengo el deseo de cuidar a mi esposo, de veras tengo el deseo, pero dentro de mí no sé qué pasa, que empiezo otra vez a cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque es una persona que está acostumbrada a traicionar sus mismos principios. Se está acostumbrada a traicionarse a sí mismo, a no respetarse a sí mismo. Fíjense qué tremendo es. La Biblia nos enseña que para amar a tu prójimo, ¿qué tienes que hacer? Amarte primero a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué no lo puedo amar a él? Porque primero no me amo yo. ¿Sabes por qué yo no los puedo querer amar a ustedes? Porque no las amo. Bueno, primero no me amo yo. Entonces, para yo poder no efectuar algo, primero tengo que haberme traicionado a mí mismo. Esto es tremendo. Esto de la obediencia es algo tremendo, porque es algo que nosotros estamos acostumbrados a romper las reglas. Y no solamente romper las reglas, como oímos, de los lugares donde vamos, estamos acostumbrados a romper nuestros propios principios. Estamos primero acostumbrados a quebrantar primero lo que hay dentro de mí. No estoy comprometido conmigo mismo. Bienaventurados aquellos los perfectos de camino. Fíjate bien, aquellas personas que siguen buenos caminos, buenos principios, son personas que reciben las bondades de Dios. ¿Y qué tienes que hacer para seguir aquellos buenos caminos? Primero tienes que aprender a no romper tus propios principios. Tienes tus hijos y les dices, hijo, no digas groserías, porque te oyes muy feo. Y allá dice, la vecina, hija de ese tal por cual, que sea. O sea, le dices a tu hijo que no diga groserías, pero tú las dices. Pues, ¿cómo está eso? Primero tienes que romper tus propios principios para después romper
los de los demás, ¿verdad? El otro día vi un video que le dice que la mamá está hablando con el niño y le dice: mami, perdóname. Y le dice la mamá: mijo, ¿cuántas veces te he dicho que no reacciones con agresividad? ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que ser paciente? ¿Cuántas veces te he dicho que debes de aprender a ser tolerante? Y llega el esposo: amor, ¿todo bien con el niño? Que te largues de aquí, te estoy diciendo. Le dice, o sea, le está diciendo al niño: mi hijo, sé tolerante, cambia, sé paciente. Y llega el esposo y dice: yo no sé, mi hijo, cómo aprendiste a ser así, que no sé. Y el hermano: todo bien con el niño, que te largues, estoy hablando con el niño. Inmediatamente lo primero que hace uno es se traiciona a uno a sí mismo, ¿verdad? Bienaventurados los que guardan los testimonios, dice, con todo el corazón le buscan. Fíjense qué tremendo es que aquellas personas a veces nos cuesta trabajo pensar. Es que cuando uno dice vamos a la iglesia, uno piensa que cuando uno dice ir a la iglesia es compromiso con el pastor, compromiso con la iglesia, compromiso conmigo mismo, y tengo que hacer un tiempo y tengo que llegar a cierta hora. Inmediatamente cuando oímos de la iglesia pensamos aburrido, compromiso. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué me van a quitar? ¿Por qué no piensas qué vas a recibir? ¿Por qué no piensas lo que Dios va a hacer por ti? ¿Por qué no piensas todos los beneficios que Dios va a traer a tu vida por comprometerte con Él? No conmigo, con Dios. Porque recuerda que el que está allá contigo en tu casa es Dios, no yo. Cuando estén ustedes allá en la semana y ustedes estén con sus problemas, con sus dificultades, con sus luchas, ¿saben quién va a estar ahí con ustedes? Va a estar Dios. No va a estar el pastor. El pastor le pueden hablar y puede ayudarles, darles un consejo, pero al final de cuentas, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, Dios se compromete con nosotros y seremos aquellas personas bien aventurados, porque Dios allá en nuestro hogar va a derramar de sus bendiciones, va a derramar de sus milagros, va a derramar de su paz, va a derramar de lo que Él tenga que derramar en tu vida. Muchos aquí venimos a la iglesia y venimos con muchos problemas a veces. Yo no conozco, porque a veces nos cuesta trabajo abrir nuestro corazón. Yo no conozco los problemas que tienes tú. A lo mejor vienes con deudas, a lo mejor vienes con problemas familiares, a lo mejor vienes frustrado, cansado, preocupado por los hijos, por los chiquillos, por el viejo, por la vieja, por quien sea. Vienes cargado, vienes preocupado. Y el que va a estar allá contigo todos los días de tu vida es Jesús. El Señor Jesús dijo y nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando estamos allá en la casa, el que tiene el compromiso contigo es Dios. Pero allá en la casa es donde tú no tienes que traicionar esos principios. Porque si allá donde nadie te ve, te traicionas a ti mismo, pues ¿cómo esperas recibir algo de Dios? Allá donde estamos en la casa es donde tenemos que orar, buscar su presencia y buscar cambiar nuestra manera de actuar. ¿Cuántos de nosotros, si Dios nos dijera, ¿saben qué? Vamos a proyectar lo que estás pensando en este momento? ¿Cuántos de nosotros? No, pastor, ¿cómo creen que no lo pase? ¿Cómo que no va a pasar lo que estoy pensando, verdad? Porque a lo mejor dentro de nosotros nuestros pensamientos traen muchas cosas, ¿verdad? Menos cosas de Dios. Cuando estamos solos es donde se tiene que mostrar nuestra obediencia al Señor. Fíjense bien, cuando
Cuando tú eres una persona que tiene orden, cuando tienes una persona que tiene principios sólidos, bien definidos en tu persona, ¿sabes qué? Que se nota hasta en tu casa. ¿Sabes que se nota en tu manera de vestir, en tu manera de andar? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a tener un orden. Hay personas que no se bañan por semanas. ¿Por qué? Por años. Hay personas que no limpian su casa. Hay personas que no tienen acomodado el cajón de los calcetines. No tienen acomodada la ropa. ¿Y sabes por qué pasan todas estas cosas? Porque no hay orden. ¿Y sabes por qué no hay orden? Porque desde las pequeñas cosas dentro de ti hay un desorden. Cuando nosotros empezamos a poner orden en nuestra vida, no podemos estar viviendo en desorden, aún en las pequeñas cosas. Hay personas que nos cuesta trabajo seguir reglas, seguir patrones, seguir instrucciones. Y tristemente, lo único que pasa es no que quedes bien con los demás. Lo que pasa es que te estás traicionando a ti mismo. Cuando no cuidas tu cuerpo, cuando no cuidas tu casa, cuando no cuidas tu vida, cuando no cuidas tus hijos, cuando no cuidas tu trabajo. ¿Han visto personas que llegan tarde todo el tiempo al trabajo? No cuidan su trabajo. Hay personas que llegan, que sí, o que faltan, que van un día sí, un día no. Son personas que no les puedes confiar nada. Difícilmente a una persona que es así, yo le daría un aumento. Difícilmente a una persona que es así, yo la pondría en un lugar que tenga responsabilidad. ¿Y sabes por qué? Porque primeramente esta persona se traiciona a sí mismo y después a los demás. Si tú esperas, si tú eres trabajador de alguien y el patrón espera que tú abras a las 7 de la mañana y abres a las 8, el patrón está pensando que desde las 7 está abierto, ¿no? Y si manda a, no sé, a quien sea, por ejemplo, yo que tengo un negocio, si yo sé que mi trabajador llega a las 9, yo tengo un trabajador que llega a las 9 de la mañana. Y él siempre a las 9 está. Entonces yo siempre le digo a las personas, a partir de las 9 pueden llegar y ahí va a estar. ¿Por qué? Porque esa persona ya se sabe que es una persona confiable. Pero si no es confiable, pues no le puedes dar ninguna responsabilidad porque siempre va a estar fallando. ¿Va a tener un aumento? No. ¿Va a tener beneficios? No. ¿Va a tener algunas recompensas? No. ¿Por qué? Porque primeramente se falló a sí mismo y después falló a los demás. ¿La recompensa qué va a pasar? Pues se va a notar. ¿En dónde? En lo económico. Nosotros, cuando somos personas que no nos fallamos primero a nosotros mismos, no le vamos a fallar a los demás. Y cuando no le fallas a los demás, hay recompensa siempre, en amistades, en el amor, con los hijos, en el trabajo. La obediencia trae prosperidad. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Fíjense qué tremenda es la obediencia. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. ¿Qué dice? Que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos
que yo te prescribo hoy, dice, también el Señor tu Dios, dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjense qué tremendo es cuando nosotros oímos atentamente los mandamientos del Señor. Cuando nosotros somos obedientes a sus mandatos, dice, el Señor, dice, te bendecirá. ¿Sobre qué? Sobre todas las naciones de la tierra. Y el verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor. Se me hace tremendo cómo queremos recompensa sin sacrificio, ¿verdad? Y fíjense que cuando estás acostumbrado a hacer las cosas bien, no te cuesta trabajo hacerlas, ¿verdad? Pero cuando te cuesta trabajo hacer las cosas bien, te cuesta trabajo agarrar el ritmo. Cuando yo estudiaba, cuando estuve en la preparatoria, fui un joven muy flojo me gustaba trabajar, pero era muy flojo para estudiar. Me llegaba a la casa, me iba al fútbol y me costaba trabajo hacer tareas. Cuando entré a la universidad y quería realmente, y ya como que estaba un poquito más maduro, y dije, tengo que estudiar porque de aquí voy a vivir, ¿verdad? Y empecé como a sentir la presión. ¿Saben qué fue lo que pasó? El primer semestre reprobé todas las materias, todas. No estaba acostumbrado a llegar temprano, no estaba acostumbrado a hacer tareas, no estaba acostumbrado a ser obediente a las instrucciones. ¿Qué pasaba? En la prepa yo llegaba 15, 20 minutos tarde y tocaba. Y la maestra, ¿por qué tan tarde? Pues el camión, ya pásate. No me interesaba. Las tareas, no, pues ahí. La verdad, pasé de milagro 7.4 de promedio en la prepa. La verdad, es bajo, ¿verdad? Porque casi todos pasaban con... Es muy raro que una persona salga con 7.4 de la prepa, y yo sí salí. Pero no es que no haya sido una persona inteligente, porque cuando entré a la universidad, ¿qué creen? A la primera. El examen, estudié para el examen de admisión, casi 100 saqué. Entré a la primera y entré a ingeniería, a ciencias exactas, ingeniero mecánico eléctrico, y no es fácil. ¿Y qué creen? Había cabeza, pero no había disciplina. Entré a la primera y ¿saben qué? Estaba acostumbrado a llegar tarde, tocaba, profe, ¿qué pasó? ¿Por qué tan tarde? Yo ya estaba ahí, nomás que estaba platicando y llegaba cuando se me pegaba la gana. Llegaba y, profe, ¿puedo pasar? Estaba acostumbrado. No, hágame el paro, que no. ¡Pum! Que no. Las tareas tarde. Profe, no. ¿Saben qué pasó? Reprobé. Y todos los que estaban en el primer semestre, ¡pum!, al segundo, y yo no. Y todos los que conocí en el primer semestre, todos pasaron, y yo, lo que pasé fue vergüenza. ¿Por qué? Porque no había disciplina, no había obediencia, estaba acostumbrado a hacer lo que yo quería. ¿Y sabes qué pasó? No hubo recompensa. Yo esperaba recibir la recompensa por mi bonita sonrisa, porque era bien agradable, porque era buena gente. ¿Y sabes qué pasa? En la vida real las cosas no pasan así. Cuando realmente en esta vida quieres recibir algo, tienes que afrontar las cosas como son. ¿Y saben qué hice? Dije, no voy a estar así. ¿Y sabes qué empezó? Me empecé a esforzar, a disciplinar.
No faltaba ninguna clase. Empecé a echarle ganas. ¿Y saben qué llegó a pasar conmigo? Había materias, ecuaciones diferenciales para ingenieros, y eran las materias más difíciles. ¿Y saben qué? El único 100. Hasta me mandaron a hablar de la departamento de matemáticas y me dijeron, no, dice, años tenemos que no hay un solo 100 en un parcial y queremos ver cómo lo hiciste. No, pues lo resolví, porque no crean que era de tanteo, A, B, C, no. Te ponían la respuesta y tenías que hacer toda la ecuación. ¿Y saben qué pasó? Me dijeron, a ver, haznos esta ecuación. La hice. Me sabía todos los logaritmos naturales, todas las derivadas. Me sabía de memoria todas esas cosas. Mi esposa fue testigo, ella llevó a entrar a mis clases, que era de los mejores. ¿Y saben qué pasó? Hubo una formación diferente dentro de mí y aprendí a la mala. Muchos de nosotros queremos recompensa sin esfuerzo. Yo pudiera decirles, ay, todas las cosas bonitas que Dios ha hecho conmigo. No, he aprendido muchas cosas a la mala. Tuve que ver que mis amigos empezaron a escalonar y yo me tuve que quedar. Muchas veces nosotros vemos que otra gente vive alegre, que otra gente vive feliz, que otra gente tiene, que otra gente disfruta y nosotros no. ¿Y sabes qué? Es duro. Es duro ver que otros viven felices. Es duro ver que otros tienen. Es duro ver que otros prosperan. Es duro ver que otros tienen cosas o viven de una manera que nosotros no. Pero ¿sabes qué que ellos hacen? Obedecen los mandamientos del Señor, y el Señor dice que sus bendiciones te van a alcanzar cuando tú oyes esos mandamientos. Fíjense, solamente les voy a leer unos pocos. Verso 2 del Deuteronomio 28:1 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Verso 4: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Y el Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y siguen más bendiciones. Fíjense qué tremendo. El comprometernos con Dios trae bendición. No solamente es, ay, ¿qué me va a quitar el Señor? No, ¿qué te va a dar? ¿Qué es lo que te va a dar? A veces nosotros vemos, es que este trabajo que tengo es un trabajo malo. Yo siempre le he dicho a los jóvenes, no hay trabajos malos. Todos los trabajos te ayudan a crecer si lo ves desde el ámbito correcto. Porque todo trabajo te va a enseñar disciplina, te va a enseñar a lidiar con personas difíciles, te va a enseñar a apreciar el recurso que te llega, sea bueno o sea malo, y te va a enseñar a administrar el dinero que tienes y te va a dar experiencia. Son cosas buenas. No hay trabajos malos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas a observar el lugar donde tú estás, tú dices, ¿sabes qué? Estoy listo para brincar algo mejor. Cuando tú brincas algo mejor, si tienes la buena actitud, vas a tener experiencia, vas a estar acostumbrado a tratar con jefes malos, vas a estar acostumbrado a llegar a tiempo, vas a estar acostumbrado a cargar con responsabilidades, vas a estar acostumbrado a que lo que te pongan lo vas a hacer. Hay personas que donde quiera que van, les dan trabajo. Yo tengo una hermana que ella renuncia
el viernes y el lunes está entrando a otro. ¿Sabes por qué? Conoce muchas cosas, tiene muchas habilidades y renuncia a uno y ya está el lunes llegando a otro mejor. Y yo siempre le digo, ¿y saben qué? A su esposo le digo, tú lo regenteas. Lo tiene en un trabajo y le dice, pide tu renuncia porque ya te tengo otro mejor. Para el lunes ya le tiran otro mejor. Ya el lunes te me presentas allá. Y ya ese trabajo déjalo porque ya te tengo otro mejor. Es lista para hacer esas cosas. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando ella llega a su trabajo, está preparada, se pone las pilas, hace lo que tiene que hacer, es inteligente y inmediatamente diré, en cuestión de semanas, a veces no tarda ni meses, en cuestión de semanas sube de puesto. ¿Por qué? Es muy hábil y no se traiciona a sí misma en lo que ya cree. Muchas veces nosotros nos traicionamos a nosotros mismos. No, pues ¿qué esperamos? ¿Cuándo vamos a recibir recompensa? Si yo me traiciono primero, fíjense, se me hizo tan tremendo ver esto de la obediencia. La obediencia primero, para que la obediencia no funcione y te vuelvas una persona desobediente. Una persona desobediente es aquella persona que se traiciona a sí misma en su voluntad. Primero debes de vencer tu voluntad y ya te conviertes en una persona desobediente. Falta a lo que dice, falta a lo que cumple, falta a sus principios básicos. Cuando nosotros obedecemos al Señor, las bendiciones del Señor nos van a alcanzar. ¿Cuántos quieren aquí recibir las bendiciones de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos quieren ser obedientes? Y dicen, hay que esforzarnos. Y lo único que te va a hacer es seguir los mandamientos del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntaron, Señor Jesús, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento que hay? ¿Y saben de dónde? Bueno, se los voy a decir de dónde lo sacó Jesús. Lo sacó de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Lo vamos a leer. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Saben dónde están ahí? Deuteronomio 6, 5, que habla de los mandamientos, ¿verdad? Y uno de los principales mandamientos es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y sabes qué fue lo que dijo el Señor Jesús después? Y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a alguien si primero no te amas tú. ¿Sabes por qué desprecias a las demás personas? Porque dentro de ti hay algo que está herido, que está dañado, que te hace despreciar a los demás. Cuando tú odias a una persona, no es que en sí lo odies, es que hay algo dentro de ti que no te deja amar a esa persona, porque hay una herida dentro de ti que te conecta con aquello que hace esa persona. El Señor Jesús experimentó en un cuerpo humano lo que nosotros sufrimos. El Señor Jesús experimentó en el cuerpo el hambre, la necesidad, la pobreza, la tristeza, el dolor, y Él nos comprende. Por eso Él dijo que no estaríamos solos, porque muchas de las cosas que nosotros vivimos en esta vida no las podemos enfrentar solos. Es por eso que necesitamos de Dios. A lo mejor nuestra familia nos ha maltratado, nos ha herido, nos ha ofendido y nos cuesta trabajo perdonarlos y amarlos. Pero ¿sabes por qué? Porque hay algo dentro de ti, hay tantas heridas dentro de ti
que te cuesta perdonar y te cuesta amar a aquellas personas. Pero ¿sabes qué? No son las personas, sino el pecado que está en ellos que los hace ser así. Déjame decirte que así como otras personas te han dañado, así tú también has dañado a otras personas. En otra historia del cuento, tú eres el villano o la villana. Pero en tu historia del cuento, tú tienes villanos que te han herido y te han lastimado. Pero también, cuando alguien cuenta la historia, dependiendo quién cuente la historia, es si somos los héroes o somos los villanos. Y es ahí donde uno entiende que aquellas personas que me han dañado están igual de dañados que yo por alguien más. Cuando nosotros entendemos que la vida espiritual tiene mucho que ver con la reacción de la persona a la vida, nosotros podemos entender, esta persona reacciona así porque está sufriendo. Esta persona está así porque está herida. Esta persona está así porque le han hecho mucho daño y ya no confía en la gente y está acostumbrada a reaccionar de una manera agresiva, está acostumbrada a reaccionar de una manera ofensiva porque no quiere que nadie se le acerque, porque muchos la han o lo han dañado. He visto hombres que son golpeadores, que son ofensivos, que maltratan a las demás personas, y cuando tú ves su historia te das cuenta que fue un niño que su padre lo golpeó, que su padre lo abandonó, que su padre lo maltrató, que su padre no lo cuidó, que hubo gente que lo maltrató, que lo hirió y lo dañó. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Cuando él tuvo la fuerza, se defendió, y lo único que hizo fue: ya no voy a permitir que nadie más me vuelva a dañar. ¿Y sabes por qué? Porque no lidió cosas en su corazón. Muchos de nosotros no lidiamos cosas en nuestro corazón y reaccionamos con la herida que hay dentro de nosotros. ¿Sabes que nosotros amamos tanto a nuestros hijos que pudiéramos dar lo que sea por ellos? Pero a veces nosotros somos los que más los hemos herido. Muchas veces yo he dicho palabras o he tenido acciones con mis hijos que nos han herido. ¿Y sabes por qué? Porque estoy herido. ¿Y sabes qué tengo que hacer para curarlos, para sanarlos y para amarlos? Tengo que sanar primero yo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Buscando del Señor, y que el Señor cambie mi manera de vivir, mi manera de ser, exponiéndome delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame. La verdad, soy una persona que necesita mucha ayuda de ti. Cuando yo entendí que no era yo lo máximo, cuando yo entendí que yo no era lo mejor que existía en este mundo, me di cuenta que yo era lo peor que existía en este mundo. Me di cuenta que yo era la persona más despreciable y el más digno de misericordia, el que más necesitaba de Dios. Y cuando yo me di cuenta de eso, Dios me transformó. Porque muchas veces uno piensa que uno es lo máximo, que uno es lo mejor. Pero cuando uno se da cuenta que uno es el más digno de misericordia, es cuando el Señor empieza a hacer transformaciones en nuestra vida. ¿Amén? Dios quiere ayudarnos. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere cambiarnos, pero algo tiene que moldear primero dentro de nosotros. Yo no pude pasar materias hasta que primero tuve que lidiar cosas dentro de mí, con mi responsabilidad, con mi flojera y con mi falta de disciplina. Y cuando resolví eso, pasaban las materias como si nada. Excelentes calificaciones, aprendía muy fácil, empecé a prosperar en lo que sí. En mi trabajo, el esfuerzo, la puntualidad, la responsabilidad ha hecho que mi trabajo prospere. En la familia,
el doblegarme, el humillarme, el limpiar mi corazón, el buscar de Dios, el dar y el comprometerme con mi familia también me ha ayudado a tener cambios distintos. Entonces, cuando nosotros obedecemos, van a venir cambios positivos a nuestra vida. Amén. Así que no te traiciones a ti mismo, a ti misma. Si primero cambias tus condiciones en tu interior, las condiciones en tu exterior se van a manifestar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en este día. Vamos a decirle, Señor,